¿Recordáis que hay? Vamos a leer desde el 5 hasta el 12. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, hijo de una mujer de la vida, viene en algunas traducciones, y no hijos de Dios. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Por qué no obedeceremos al Padre de los Espíritus? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Verdad que ninguna disciplina en el presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de paz y da fruto de justicia a los que en ella han sido ejercitados? Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hasta ahí la palabra del Señor, podéis tomar asiento. Esto forma parte, hermano, bueno, tendríamos que terminar con el versículo 29, podéis tomar asiento. Pero hablábamos con los hermanos de allí, de la línea, no recuerdo, creo que era el 22. Estuvimos allí, le estaba predicando de los primeros versículos que nos habla, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí pudimos hablar de que tenemos una carrera por delante y que el apóstol está hablando de hombres, mujeres que habían avanzado como mártires en la iglesia en aquel entonces y también a través de toda la historia, desde Abraham hasta Esteban. También habla de que ellos, capítulo 10, también sufrieron el despojo de todo lo que tenían y también sufrieron en sus propios cuerpos todas las tribulaciones que ellos habían estado viviendo. Todo esto el apóstol le está hablando a cada uno de ellos y pone el sentido sobre todas las cosas en que tenemos que tener nuestros ojos, aunque tenemos muchos testimonios. Hay pastores excelentes, hay hombres de Dios con autoridad que dieron su vida por el Evangelio. Pero el apóstol dice, está bien que nosotros tengamos un referente, pero donde nosotros tenemos que mirar es a Jesús. Ese es nuestro mayor ejemplo. Entonces el autor está hablando
de lo que allí había y conquistaba los corazones de la cultura greco-romana, que eran los Juegos Olímpicos. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Y tenemos que tener los ojos en Jesús. Estos hombres que empezaban a correr tenían los ojos puestos en el galardón, en las personas, en la fama, en todo lo que ellos podían vivir como consecuencia de haber llegado al final de la carrera. Pero nosotros veíamos que tenemos una carrera todavía mejor, no una carrera que nos va a dar una corona y vamos a estar nosotros viviendo una vida, pues bueno, de gran satisfacción, buscando nuestro ego, sino que es una carrera y una corona de la vida eterna. Amén. Amén. Lo que está diciendo el apóstol es: animaos, adelante. Esta carrera que está hablando es el maratón, 42 kilómetros. Y había que correrla con paciencia. Nuestra carrera, hermanos, no es una carrera de 100 metros o una carrera en la que creamos que ya hemos cumplido y ya no tenemos que hacer nada más. No de ninguna de las maneras. Todo lo contrario. La vida cristiana es una carrera continua hasta que el Señor nos lleve. Amén. Estuvimos compartiendo el domingo pasado aquí la segunda parte que nos habla también de algo muy, muy interesante, que se encuentra en el capítulo 3, el versículo 3. Dice: considerad a Jesús, ¿verdad? A aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y esto nos está hablando de otra de las disciplinas que se vivían allí en esos Juegos Olímpicos. En este caso era el combate. Hasta entonces no habíais combatido, dice, hasta la sangre. Y hace alusión a lo que Cristo francamente había entregado por nosotros, la sangre. Pero podemos llegar a la conclusión también de que habían partícipes que tan solamente, no sé si lo habéis visto, pero le hacen así y se van para atrás, no enfrentan. Tienen miedo. Entran en el combate cara a cara y el miedo embarga su cuerpo y no va adelante. Entonces tomamos esta palabra que hay aquí, versículo 3, alguien lo dice, la primera parte, considerar. ¿A quién tenían ellos que considerar? A Jesús, al que entregó su vida y al que recibió todo tipo de oprobio. Y no tan solamente recibió golpes, sino que nos hace tener un significado de lo que Cristo hizo por nosotros. El libro de Hebreos nos habla todo de sacrificio, nos habla de sangre, nos habla de entrega. Todo esto va dentro del contexto del libro de Hebreos, que evidentemente nos recuerda el libro de Levítico en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando nosotros estudiamos el libro de Levítico, tenemos que estudiar el libro de Hebreo. Cuando usted estudia el libro de Hebreo, considere que tiene que estudiar el libro de Levítico, porque todo va en cuanto a los sacrificios. Pero hay un sacrificio que es mejor, que es el sacrificio del Cordero de Dios. Pero también hay un sacerdote que es mucho mejor, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y que además hay una figura que es mejor que los ángeles, es mejor que Abraham, es mejor que Josué, es mejor que todo. El pacto de la gracia, mejor que el pacto de la ley. Y esto hay que considerarlo, porque aquí Cristo está diciendo esto mismo. Considerar,
Considerad a quién tengo que considerar, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Este es el asunto. No recibió elogios. Él cuando viene aquí no viene a buscar los justos, viene a buscar los pecadores. Juan lo dice, ¿verdad? Es una alusión a la redención. No hay, hermanos, hombre en la tierra que no tuviera que pedir perdón por sus pecados. Juan el Bautista le dice, generación de víboras. ¿A quién? A los fariseos. Es como si dijera, vosotros sois los juevecitos de vuestro padre, que es el gran dragón, la serpiente antigua. Generación de víboras. Ustedes no tenéis un padre como lo tuvo Abraham, como lo tengo yo. ¿Por qué? Si vuestro padre fuese el padre de Abraham, entendería, comprendería que yo soy el Hijo de Dios. Amén. Entonces, quédense con esto. Él fue contradicho continuamente, pero tenemos que considerarlo, porque usted y yo vamos a ser contradecidos continuamente. No se atemorice. Esto es lo que va a ocurrir. Y además, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Otra de las palabras tan interesantes, hermano, que nos da un aliento. Cristo no desmayó. Nos pone el ejemplo supremo. Fíjense que no hay ejemplo ninguno de todos los hombres que estaban en el salón de la fe, en aquel lugar del capítulo 11 que nos habla de todo y cada uno de los hombres de fe que llegaron a conquistar por su testimonio la herencia que Dios le había prometido. Y además el escritor dice, de los cuales este mundo no se los merecía. ¿Por qué? Porque este mundo no se merece, hermano, que entreguemos nuestras vidas por hombres que contradicen el Evangelio. Nosotros predicamos la palabra del Señor y llamamos al arrepentimiento. Pero no estamos continuamente insistiendo. ¿Le ha predicado usted la palabra a algún familiar? Pues no insista. No insista. Se ha predicado el Evangelio. Se ha llegado a poder decir que si no confiesas con tus labios que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, si haces esto serás salvo, si no serás condenado. Amén. Esta es la cuestión. Y estamos frustrados, esta es la palabra, ¿verdad? Porque resulta que le predicamos a nuestro padre, le predicamos a nuestro hermano, le predicamos a nuestros hijos, le predicamos tanto, y resulta que no se convierte una vez más. No, un consejo que le doy, puede hacer lo que quiera. Solo nos queda orar. Amén. Pablo dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Yo sembré la palabra, el Evangelio. ¿Y qué está haciendo Apolo? Apolo está regando. ¿Y qué mejor manera de regar sino con las lluvias de gracia que vienen del cielo por medio de la oración? ¿Amén? Es la cuestión. Pablo estaba ahí, Apolo también, estaba enseñando a la iglesia, pero no se puede hacer más. No podemos ser más buenos que Dios, no podemos ser más garantes que Dios. No podemos llegar, el Evangelio es este. Porque yo también aprendí. Capítulo 15, primera de Corintios. ¿Qué es lo que dice este texto? Porque yo también aprendí lo que también os he anunciado. Que Jesucristo fue crucificado, según las Escrituras padeció. Según las Escrituras, y fue levantado de entre los muertos y resucitó, y está sentado a la diestra de Dios, conforme a las Escrituras, y no podemos hacer más, porque las Escrituras es clara, no podemos ser más buenos que Dios.
Ahora sí tenemos que tener un corazón compasivo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un corazón compasivo. Vamos de nuevo a lo que nos compete. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y este es el tema. Nos está dando una alusión por lo que Cristo estuvo combatiendo, luchando. Acuérdese usted de que esto era una lucha que formaba parte de los Juegos Olímpicos allí en Atenas, que estaban continuamente, llevándolo adelante, el combate. Pero aquí hay un asunto, porque todo lo que hay aquí es no tener que hacer lo que corresponde. Si nosotros estudiamos estos textos, podemos sacar alguna conclusión. En primer lugar, capítulo 1 dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Quiere decir que no había, por la parte de los creyentes, no se estaban despojando, dejando atrás algo que a ellos le era una carga, y era del peso del pecado. Y el peso del pecado nos asedia. Y esto es muy importante, porque lo que hace el pecado es rodearte, como hace Pedro, que da una connotación clara y específica, que el diablo está alrededor nuestra, a ver a quién devora. Este asedio es el mismo asedio del diablo, que Dios nos reprenda. Está continuamente alrededor nuestra, no tenemos que ignorar, dice Pablo. Pablo nos está diciendo, además, no ignoréis las maquinaciones del diablo. Pablo nos dice también en capítulo 6 de Efesios que tenemos que fortalecernos en el hombre interior por el Espíritu que ha sido dado a nuestras vidas. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas. ¿De quién? Acechanzas. Pues viene a decir lo mismo. Está siendo rodeado, sequeado. Después tiene el versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre. No había por parte de la iglesia nadie que se pusiera adelante y fuese un hombre que diese ejemplo de tener que estar luchando. No importa, si me dan un golpe, me caigo y me levanto. Me caigo y me levanto. Si me parten la nariz, me caigo y me levanto. Si me golpea, me caigo y me levanto. ¿Por qué? Porque yo tengo que considerar no mis fuerzas, sino la fuerza de aquel que resistió hasta la muerte y muerte de cruz. Y este es el asunto, en quién está poniendo usted su confianza cuando está pasando por una prueba. ¿Quién es nuestro ejemplo de vida? En la carrera y en el combate. En todo esto. Esto es lo que está ocurriendo. Porque no estaban resistiendo hasta la sangre. No estaban combatiendo contra el pecado. El pecado estaba allí, como se suele decir cuando algo está a sus ansias, se dice, en sus ansias, ¿verdad? Estaba allí, no se peleaba por el pecado. Y es lo que Pablo está diciendo a los corintios: oye, no es que te tenga que apartar de los fornicarios, ni tampoco de las personas que roban, ni tampoco, no, porque entonces tendría que llevarnos al Señor. Pero sí te voy a decir algo: apártate de aquellos que, llamándose hermanos, son unos fornicarios, son unos adúlteros, son etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Porque si no, ya nos tendríamos que ir con el Señor. Entonces, esto estaba ocurriendo en la iglesia. ¿Se da usted cuenta? Que nosotros tenemos que ver y hacer un análisis en nuestras vidas. La iglesia está llamada a la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Está animando. El apóstol está
inyectando poder y gracia de Dios. Él lo hizo. Él es el que combatió y venció. Él es el que corrió y llegó a la meta por nosotros. Así que cuando yo voy corriendo tengo que tener los ojos en Jesús. Porque esto es un gran peligro, poner los ojos en otra persona. Ya os conté un testimonio. Había un hombre, yo era muy joven, muy maduro, pero tenía los ojos puestos muy bien. Y cayó en el pecado. Para mí fue una gran frustración. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible si este hombre se ha entregado? No podemos mirar a los hombres. ¿Cuántos pastores, lamentablemente, cuántos líderes? Mañana yo puedo ser una víctima, porque no estoy combatiendo contra el pecado. Puedo caerme en el camino, porque no tengo los ojos puestos en Jesús. Amén. Consumador de la fe, autor de la fe. Él es. Gloria a Dios. Y ahora entramos, y ya para terminar, en este tercer episodio que lo he dedicado y he dicho cuál es el título del sermón, es Cada corrección es prueba del amor de Dios. Cada corrección es prueba del amor de Dios. Ahora, el apóstol, quiero decir que era un apóstol, un hombre que había tenido una experiencia grandísima, y si no, era un pastor con mucha autoridad, y además con mucha autoridad y con mucho testimonio, porque Dios le permite que escriba este texto. Y está hablando ahora de entrar en un proceso de disciplina. Y esta palabra no nos gusta, francamente. Recuerdo que cuando estaba yo allí, llegamos allí a la casa muy jovencito nosotros, mi padre se compró el piso allí, frente del cuartel de la Guardia Civil, allí no había eso nada. Allí no había ni niños para jugar. No había nadie, todo era campo. Había solo 3 bloques de 14, pero solo esos 3 bloques. Pero había algo que nos divertía mucho, y era cruzar la vía por donde vive nuestra hermana Juana. Y allí había como unas arcas, y había unos campos de fútbol que sabían eso. Y nosotros íbamos, pero mis padres no sabían nada. Había una alberca, pero mis padres, yo digo, ¿para qué? No tienen que saber. No hace falta. Me acuerdo que mi padre cogió a mi hermano Esteban y a mí por la patilla, por aquí, por la oreja, y nos trajo desde allí hasta la casa. Nos dijo que íbamos a estar por lo menos un mes sin salir. Y nos disciplinó. Nunca quiero decir que nos azotó, pero sí que nos quitaba lo que más nos gustaba. Y nos disciplinaba. Aquí hay algo que nosotros tenemos que entenderlo. La palabra disciplina. Pues bueno, ¿por qué y para qué? ¿Cuál es la idea? Si se acepta a Dios como Padre y se debe aceptar el medio que Dios usa para el crecimiento y la madurez espiritual. Hay solo un camino cuando nosotros aceptamos al Señor como Padre en nuestras vidas. No solo hay que aceptar de que Él es nuestro Padre, sino que Él nos trata para que crezcamos en la madurez espiritual. Y Él utiliza esta palabra, la disciplina. Pero cuando nosotros veamos qué es lo que significa la palabra disciplina, lo vamos a entender. No solo, hermanos, necesito yo saber acerca de la disciplina
de Dios, sino sobre todo cómo responder adecuadamente a la disciplina de Dios. Porque uno puede saber que Dios disciplina nuestras vidas, pero ¿cómo estoy yo respondiendo? Porque ese es el asunto, todos lo sabemos. Amén. Dios al que ama, disciplina. Pero ¿cómo encaro yo la disciplina del Señor sabiendo que la disciplina del Señor no es un castigo, sino que nos lleva al crecimiento y a la madurez espiritual? Eso es lo que la iglesia tenemos que entender. Eso es lo que yo tengo que entender. Eso es lo que tenía que entender la iglesia aquí. En el contexto que venimos leyendo, dice que el Señor tuvo que ser de alguna manera llevado hasta el extremo de la prueba para que por medio de la obediencia pudiera entender lo que realmente había sido llamado para hacer. Y era el trato de Dios con su vida, para entender cuál era el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque hay una palabra en la que tenemos que tener nuestros oídos atentos. Porque Dios al que ama. Amén. Disciplina. Y corrige como padre. Como padre. Si no nos disciplina, nuestros padres somos lo dice aquí, un bastardo. Hijos ilegítimos. Y otras versiones es vergonzoso porque desde este lugar no me atrevo. Pero es vergonzoso lo que dicen otras versiones. Por lo tanto, tenemos que entender cuál es el significado de la disciplina. Hay personas que no vienen a la iglesia del Señor porque dicen, uy, yo allí no voy. ¿Por qué? Mira, porque allí me quitan de fumar, me quitan de beber, me quitan de hablar de una manera grosera, me quitan de ser un fiestero, me quitan tantas cosas que a mí no me convienen. No creo que me esté inventando esto. ¿Amén? Yo creo que esta es la realidad. Y las personas no se comprometen. Porque uno se tiene que comprometer. Porque ahí yo quiero llegar. La vida cristiana es un compromiso con el Señor. No es un compromiso con nada ni con nadie. Es un compromiso con aquel que hizo los cielos y la tierra. Aquel que se entregó por mí aún siendo un pecador. ¿No es maravilloso, hermanos? ¿No es maravillosa la gracia de Dios que fue derramada en su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? ¿No nos hace partícipe de toda bendición espiritual en los lugares celestiales? ¿No nos ha dado la herencia preparada en los cielos para nosotros? ¿No nos ha dado tantas cosas, tantas bendiciones? Nos ha librado de este mundo de pecado. ¿Cuánto pudiéramos cuestionar que la vida cristiana es un momento en el que uno se le priva de todo y no llega a la realidad de saber cuánto beneficio ha dado Dios por medio de su Hijo a nuestras vidas? ¿No es maravilloso? Lea usted la primera parte, considere, mire, ha luchado hasta la muerte, ha luchado hasta el pecado. ¿Ya habéis olvidado? Esta es otra de las cosas que habían ellos, digamos, que lo llevaban adelante. Habían olvidado. Porque aquí hay un texto que se menciona en Deuteronomio, pero también se menciona en el capítulo 3 de Proverbios. Este texto. Y le está hablando a los hebreos. ¿O habéis ya olvidado? ¿Habéis ya olvidado la exhortación? Bueno, pues sí. ¿Cuál es el significado, de alguna manera, etimológico de esta palabra disciplina? Fíjate, voy avanzando. Significa enseñanza. ¿No nos gusta la disciplina?
Pero sí me gusta sacarme, oiga, lo que voy a decir, un máster en divinidad. No me gusta la disciplina, pero tengo tantos y tantos diplomas allí donde estoy, que es maravilloso. Todo eso son enseñanzas. Cuando uno va a un seminario, es un estudioso de la palabra del Señor, porque Dios ha puesto esa vocación y esa autodidacta, pero es un hermano que pregunta, que busca, que va buscando lo correcto. Muy bien, pues quiero decirle que la disciplina no deja de ser enseñanza. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Esta es la etimología de la palabra. Enseñanza, pero aún más, instrucción o ciencia. Esto es el significado. Y además deriva de la palabra discipulus, que viene a decir un discípulo. Cuando uno recibe la enseñanza, se hace discípulo de aquel que lo está enseñando. ¿Cuántos dicen amén? Y es maravilloso. Porque ahora empieza el escritor a tratar por medio de la palabra. Yo quiero que el Señor, el Espíritu Santo, nos trate en nuestras vidas con dulzura. Yo le decía, Señor, ayúdame, porque la verdad es que yo no estoy dando la talla, francamente. Yo necesito, aunque te conozco, aunque he hecho tantas cosas, pero realmente hay cosas que tú me has enseñado y que no estoy llevando a la práctica. El que aprende se refiere al proceso de formación, al proceso de aprendizaje y al conjunto de normas de una conducta, disciplina. Disciplina. Cuando yo estuve en un centro de rehabilitación, lo que allí no faltaba era disciplina. Te levantas por la mañana, desayunas, meditamos, nos vamos a trabajar, volvemos, hacemos, nos levantamos, tenemos un tiempo de estudio y así. Disciplina. En el ejército, disciplina. En los que practican cualquier deporte, disciplina. El que tiene un negocio, disciplina. El que tiene un trabajo, disciplina. La mujer y el padre, disciplina. Seguimos. Disciplina. ¿Para qué? Para enseñar. Amén. Dios a quien ama, disciplina. ¿Usted qué padre? Me gustaría verle la mano. ¿Ha disciplinado alguna vez a sus hijos? Aquel chiquitito ha sido disciplinado hace poquito. Sí, porque levanta la mano muy bien. Disciplina. Por lo tanto, la disciplina no es un castigo. ¿Lo entendemos? Usted que me está oyendo aquí en esta mañana, que aún no ha recibido a Cristo como su Salvador, que aún está cuestionando que esto es una religión y se sigue a cualquiera menos a Cristo. Piénselo. Seguimos a Jesús. Él es nuestro ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Él es nuestro ejemplo. Y ay, si esto no fuese así, hermanos. Por lo tanto, la disciplina no es un castigo, sino el proceso de enseñanza y aprendizaje que busca formar a una persona. Esta es la disciplina. Entonces, ¿qué está diciendo? Hay que saber correr y hay que saber pelear. Amén. Y ahora empieza el que sabe cómo adiestrar y cómo enseñarnos a correr y a pelear. Hay muchas maneras. El Señor ya los pone aquí con paciencia. Combatiendo, ¿verdad? Incluso hasta desmayar y dar nuestra sangre. Esto eran formas en las que ellos tenían que aprender para poder luchar, si no, quedaban mal.
de aquellos que estaban promocionando sus vidas. Resulta de que tú dices que eres un corredor, ¿vale? Yo voy a dar la cara por ti, yo te voy a promocionar. Y después que cuando el luchador le hacía, mire, salía corriendo. O cuando le decía, mira hermano, yo sé que hay muchas cosas que nosotros tenemos en nuestra casa, tenemos muchas obligaciones, pero yo voy a aprovechar. En primer lugar, no se lo olvide, el primer lugar es el servicio al Señor. Dios le va a proveer de sanidad, de tiempo, de recursos, de ánimo, de palabra, de tiempo. ¿Cómo que me ha dado tiempo? Pues sí, te ha dado tiempo. ¿Esto qué? Estamos. El primer sitio es el Señor. Señor, si tú no quieres que yo predique, pues bueno, que cuando esté no tengo fuerza. Y yo no tenía fuerza para predicar. No tenía fuerza para predicar. Francamente. No tenía fuerza ni para venir aquí. Pero oró nuestro hermano, oró por mí. Y hermano, cogí nuevas fuerzas. Fue maravilloso. Como la palabra del Señor. Yo solo le dije, Señor, si tú quieres lo hago y si no, vamos adelante. Amén. Tienes que hacer esto. 3 razones para ello. Porque así ocurrió en los santos del pasado. Porque todo lo que sufrimos es para el beneficio de nuestras vidas, comparado con lo que Cristo hizo. ¿Cuántos están de acuerdo? Él lo hizo por nosotros. Sufrió por nosotros. Murió por nosotros. Se entregó por nosotros. El justo por el injusto. Y en tercer lugar, porque la adversidad contribuye a nuestra educación espiritual y a nuestra santidad. Esto ocurre. En segundo lugar, Dios no quiere que vivamos en el pensamiento o el resentimiento por culpa de la adversidad en la vida. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se puede recibir la disciplina como un complejo de nuestras vidas? Los únicos que la vida nos trata así, somos los únicos. Qué pena. ¿Por qué? ¿Os acordáis de lo que le ocurrió al salmista? El salmista dice, ¿por qué las personas que no te tienen, Señor, reciben todas las cosas con creces? Y yo que me entrego, lo único que hago es sufrir. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo. Sí, claro, pero este es el versículo 28. Pero si nos vamos al versículo 1, ¿qué dice el versículo 1? Hermano Julio, ¿me puede ayudar? Ninguna condenación hay a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De ahí tenemos que sacar la conclusión. De ahí es donde viene. Nos enseña de que hay que andar en el Espíritu y entonces recibo las cosas como del Señor y no por qué, sino para qué estás haciendo tú esto conmigo, Señor. Se puede aceptar como un castigo injusto. ¿Por qué me castiga? ¿Por qué, Señor? Andaré lutado por la presión del enemigo como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? No sé si usted se ha sentido así, yo sí. Lo digo para mi vergüenza, ¿eh? Y nos sentimos como víctimas. Y esto es lo que el apóstol le está diciendo. No te sientas una víctima.
Cuando estás sufriendo, Pablo dice, gózate por cuanto eres partícipe de los padecimientos de Cristo. ¿No es maravilloso? Sí. No tiene comparación ninguna. ¿Se puede aceptar como un castigo injusto? ¿Qué he hecho yo? Primera pregunta, para merecer esto. No voy al culto, no diezmo, no ofrendo, no voy a la iglesia, no doy buen testimonio, pero ¿qué he hecho yo para esto? La pregunta correcta sería, ¿qué he hecho yo? ¿Verdad? No. ¿Qué está enseñándome Dios por medio de esta experiencia? ¿Qué me quiere tú enseñar, Señor? Piense usted en Job. Piense usted en tantos hombres, Abraham. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. 70 años le fue dicho. Hasta los 99 años no parió Sara. Y además él dudó. Porque dice, llégate a la concubina. Es que la promesa estaba en Sara. Pero él se impacienta y va a Agar. Bueno, ¿cuál es la actitud? En tercer lugar, correcta ante la disciplina de Dios. Debemos de entender que la disciplina del Señor es una enseñanza. En primer lugar, porque somos hijos de Dios. Amén. Amén. Somos hijos de Dios. Y nuestro hermano Juan dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, de ser llamados hijos de Dios. Juan también se refiere a esto en el capítulo 1 del Evangelio. Nosotros somos hijos de Dios, por cuanto no hemos sido engendrados de carne ni de sangre, sino de voluntad de Dios. Aleluya. Somos hijos de Dios. Hijos, pertenecemos a la familia de Dios. ¿Y qué padre no disciplina a su hijo? Amén. Por lo tanto, porque somos hijos de Dios, debemos de entender esto. En segundo lugar, porque Dios nos ama. ¿Habéis visto un Dios que ame? Porque yo los dioses que conozco de este mundo lo único que hacen es que te piden. Adórame y te daré todo eso. Crea mi palabra, tírate y que los ángeles y te bendecirán, te bendeciré. Lo único es que pide. Sin embargo, Dios da. Y como colofón, hermano, Dios nos dio a su Hijo. Mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Además, debo de entender, forma parte de nuestra formación personal y espiritual. Dios tiene un trato personal. Dios no nos trata ni como iglesia, ni como célula, ni como familia. Él nos trata individualmente. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado de su espíritu. Él nos ha dado una promesa. Él nos ha dado una herencia. Él nos ha dado a cada uno de nosotros particularmente la salvación de nuestra alma. Él se entregó por ti y por mí. Dios no tiene ni nietos, no tiene a quien pueda haber una consecuencia genealógica. Dios no tiene esto. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso, hermano? ¿No es maravilloso, hermano? Mira qué dicha nos ha dado el Padre. En tercer lugar, forma parte de nuestra formación. Y en cuarto lugar, la disciplina da fruto. El primer fruto que da la disciplina es que trae paz al corazón. Fruto apacible. Y en segundo lugar, el fruto no se queda tan solamente en la paz que Dios da cuando estamos aprendiendo, sino que es un fruto de justicia y de santidad. Él nos santifica el pecado que nos asedia.
Corramos con paciencia. Despojémonos. Despojémonos. Esto no trae santidad. Yo muchas veces digo, ¿de qué se predica en las iglesias? El otro día tuve que quitarme, dije, voy a excusarlo. Sin que esto sirva de precedente. Bien lo sabe el Señor, ni que yo tenga que juzgar a nadie. Bien lo sabe el Señor, pero tuve que quitarlo. Hablando de una vida prosperada en los negocios. Hablando de una vida prosperada en las finanzas. ¿Usted cree que el Señor vino para esto? ¿O el Señor vino a hablar arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado? Recibí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Haced sendas de justicia y no digáis dentro de vosotros Abraham tenemos como padre. Para esto vino el Señor. Porque nuestra naturaleza es una naturaleza caída. No tenemos futuro, hermano. Pero ahora quiero darle una buena noticia. Tenemos un buen y estupendo futuro con Dios. Ahora sí estoy preparado para seguir combatiendo en la lucha. Versículo 4. Cuando Dios me enseña, cuando Dios me hace pasar por la carrerita que tengo y Él está a mi lado y está animándome. ¿Vamos a caer? Sí. Y quien diga lo contrario, yo quiero animarlo a que sepa que está equivocado. Caigo todos los días. Quien diga que no peca hace mentiroso a Dios. Esta es la realidad. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Perdona y limpia. Amén. Juan capítulo 1. Y también preparado para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante y hacer sendas derechas. La importancia del testimonio. Hermanos, quiero animaros en esta mañana en el nombre del Señor. Quiero que tengamos nuestros ojos puestos en aquel que verdaderamente es el autor y el consumador de la fe, de la vida. Aleluya. A que sigamos corriendo. No te canses. Habla. Los débiles. Los que están mejor tienen que sostener a los débiles. No estás solo, hermano. No estamos solos. Nos tenemos los unos a los otros. Comparta su debilidad. Comparta sus fracasos. Comparta su falta de fuerza para ir adelante. Compártalo porque el diablo, que Dios lo reprenda, no quiere que usted lo comparta. Aquí no estamos para juzgar. Aquí estamos para amar. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Los pecados tenemos, hermano, no ponerlos en la palestra para que los demás digan y vean las faltas. Las faltas tenemos que cubrirlas por amor a los hermanos. Nuestras faltas tienen que ser cubiertas por nuestro amor. ¿Cuánto está de acuerdo con esto? Hay que denunciarlo. Pues claro que sí. Pero no podemos esparcirlo. Después no importa que uno diga, mira, yo estuve hablando de ti. El problema no es esto. El problema es que se ha cogido una almohada llena de plumas de pato y se ha ido tirando.
Y se estaba hablando de uno, del mismo. Ahora, para que todo esto esté completo, yo tengo que ir pluma por pluma. ¿Amén? Pluma por pluma. A la persona que le hablé de una debilidad de un hermano, de un carácter, de su forma y demás, tengo que ir, mira, pues tengo que ir al otro, traigo usted la pluma, y cuando ya tenga la almohada, pues entonces, misión cumplida. ¿Amén? Misión cumplida. Bueno, yo te perdono, no te preocupes. ¿Usted ha hablado de mí? Sí. ¿A quién? Pues vaya usted recogiendo plumas. ¿Amén? Esto es lo que nos enseña la palabra. Tenemos que combatir el pecado. Tenemos que estar preparados y no darle ventaja al diablo. Porque Él está ahí. Nosotros tenemos la ayuda del Señor. Y termino. Tenemos que combatir. Tenemos que correr mirando a Jesús y resistir considerando a aquel que sufrió la cruz, se sentó a la diestra de Dios. Resistió hasta la sangre, venciendo al pecado y a la muerte. Ese es Jesús. Nadie va a vencer el pecado. Nadie va a vencer a la muerte. Cristo venció al pecado. Cristo venció a la muerte. Y es el único que nos puede dar confianza y ayuda. El Señor nos dé humildad, porque para esto tenemos que tener humildad. Amén. Comenzando por mí. Pero aquí hay, hermano, un deseo. Porque todo lo que viene a continuación forma parte de nuestro testimonio, de lo que Cristo, la redención de Cristo hace sendas. Lo que Isaías predicó, lo que predicó Juan el Bautista, hace sendas derechas para que lo torcido no se salga del camino. Entonces tenemos que ir al camino. Y así es como vamos a disfrutar, y así es como vamos a crecer, y nos vamos a sentir fuertes, y vamos a decir como el apóstol Pablo: Señor, he corrido la carrera. He corrido la carrera. Amén. Por lo tanto, me queda recibir la corona de la vida, el cual Dios, el juez de toda la tierra, me dará cuando estemos con Él. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Nos ponemos de pie, damos la comunión. Gloria a Dios.